Hoy vamos a resolver un ejercicio de una columna de destilación con dos alimentaciones para separar acetona y etanol. Esta columna tiene la peculiaridad de que no tiene un condensador. La primera alimentación ingresa como un líquido saturado y la segunda alimentación ingresa como una mezcla líquido-vapor. Los datos para la curva de equilibrio se encuentran en el problema 4.D7. Esto está sacado del libro de OneCat en el capítulo 4, ejercicio número D18. Los datos de equilibrio también van a estar tabulados en el Excel que vamos a ver más adelante. Lo que nos pide el problema es calcular B' sobre B mínimo, lo cual es un análogo del reflujo mínimo. También nos pide que si B' sobre B tiene un valor de 1.5, encontrar el flujo de destilado y la concentración del destilado. El plato de alimentación para la F2 y el número total de platos o de tapas. Bien, vamos a empezar. Tenemos aquí todos los datos tabulados de la curva de equilibrio. Para construir la curva x igual y, básicamente solo hay que poner estos datos aquí. Y como les expliqué en un video anterior, que les dejaré por aquí, ustedes colocan los datos y ponen en la opción seleccionar datos y van agregando o modificando las curvas que ustedes quieren que aparezca en su diagrama de Excel. Hacemos lo que es la línea de alimentación, como es un líquido saturado, es una línea recta. La línea de alimentación 2, recordemos que esta es la ecuación para la línea de alimentación. Entonces tomamos el primer punto, que es en 0.04, y el otro punto tiene que ser de tal manera que intersecte la curva de equilibrio. Entonces ponemos aquí la ecuación y empezamos a dar valores en x. Para trazar la línea de agotamiento, recuerden que estamos hablando de un análogo al reflujo mínimo. Entonces la línea de agotamiento tiene que intersectar de tal manera que tope la curva de equilibrio, justo en este punto. Tenemos aquí la ecuación de agotamiento. Lo que nos interesa a nosotros es determinar B' sobre B, para lo cual tenemos que conocer la ecuación de esta línea y como tenemos dos puntos, podemos determinarla. Primero calculamos la pendiente. Para la pendiente tomamos el punto de aquí arriba, que básicamente es estos datos de aquí, y el punto que topa la curva x igual y, que es la concentración por la cual está saliendo por el fondo de la columna de destilado, que es 0.04, y tenemos una pendiente de 2.25. La ecuación, les dejo aquí la ecuación de la recta, ya calculado con los datos que tenemos. Básicamente tienes que evaluarlo en un punto. Yo sugiero que lo evalúen en el punto más bajo, que es el de aquí. Una vez obtenida la ecuación de la recta, igualamos el menos 0.05 a esta parte de la ecuación, de tal manera que B sobre B' nos da un valor de 1.25. Como nos piden el inverso, lo invertimos y tenemos un valor de 0.8, el cual sería el mínimo. A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio en una nueva plataforma. Explicando un poco el sistema de lo que ocurre en la torre, tenemos que la primera alimentación es una alimentación líquida, de tal manera que baja hacia los platos inferiores a la zona entre las alimentaciones, L', mientras que la segunda alimentación es una mezcla líquido-vapor. La parte líquida baja hacia los platos inferiores y se combina con L' que está bajando para formar L2', mientras que la parte de vapor sube hacia los platos inferiores y se combina con el vapor ascendente de tal manera que se forma B' entre la zona entre platos, y este B' sigue subiendo hacia los platos superiores, y como la alimentación F1 no tiene una parte de vapor, B' va a ser igual a B, de tal manera que B, como está en el primer plato, la alimentación F1 va a ser igual a D. Para resolver el problema tenemos que primero fijar las incógnitas que nos están pidiendo. En la parte B del ejercicio nos pide el valor del destilado y nos pide la composición del destilado. Entonces, lo primero que se hace es plantear las ecuaciones en las cuales se apliquen estas variables o estas incógnitas. El destilado aparece en la ecuación del balance general. F1 más F2 va a ser igual al destilado más lo que sale por el reboiler, por cola.
y la composición del destilado sale en un balance por componentes. Perfecto. Ahora, para poder encontrar el valor del destilado o el valor de la composición del destilado, nos hace falta encontrar el valor de B, cuál es el flujo que sale al final de la cola. Para eso, este valor lo encontramos haciendo un balance justamente en el reboiler. Entonces tenemos que L' va a ser igual a B' más B. Y también tenemos que apoyarnos en la relación que nos da el problema, que B' dividido para B es igual a 1.5. Y para determinar los valores de L' y B', tenemos que incluir las ecuaciones del balance en el segundo plato. Listo, con todas estas ecuaciones en mano, podemos resolver el problema. Bien, vamos a colocar primero los datos. Empecemos escribiendo primero lo que es un balance general. F1, F2. Posteriormente vamos a hacer el balance en el reboiler. Bien, este balance en el reboiler lo que vamos a hacer es modificarlo un poco para poder usar esta relación que se encuentra aquí. De tal manera que lo que vamos a hacer es dividir todo para B', que nos quede de esta manera. Bien, este valor de aquí es el inverso de este valor que se encuentra acá, por lo tanto nos queda lo siguiente. Este resultado lo usaremos más adelante. Vamos a plantear el balance en el segundo plato de alimentación. Dividimos todo para B', de tal manera que tenemos utilizando los datos que conocemos de F1 y F2, despejamos B' y tenemos un valor de 69.46 kmol hora. Realizando el balance para el vapor en el segundo plato de alimentación, vemos que B' va a ser igual a B' más 1 menos Q por F2. Y podemos nosotros decir que B' es igual a B, y el cual también va a ser igual al destilado, de tal manera que el destilado va a ser igual a B' 0.8 por F2. Conociendo ya B' y el valor de F2, tenemos que el valor del destilado es de 133.46. Una vez encontrado el valor del destilado, podemos ahora sí aplicar el balance por componentes y encontrar YD, la composición del destilado. Despejando YD, tenemos que es de 0.675. Explicado el ejercicio, tenemos aquí otra vez los datos de la curva de equilibrio. Entonces graficamos cada una de las rectas de alimentación 1 de la alimentación 2. Vamos a hacer la línea de agotamiento ya con los datos que tenemos.
la construimos, y la línea que está entre las alimentaciones. En este caso no tenemos una línea de rectificación debido a que no existe un reflujo y tampoco hay un condensador. Todo el destilado sale de la columna como un vapor. Entonces la gráfica o los platos de la columna empiezan exactamente en la línea de alimentación, debido a que la alimentación 1 ingresa en el primer plato. Entonces graficamos todos los platos y tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 platos totales, 7 tapas en la columna de destilación. Ahora, el reboiler es un reboiler parcial, por lo tanto, la columna en sí tiene 6 platos y el reboiler parcial contaría como el séptimo plato. Espero que les haya gustado, les haya entretenido y les dejaré por aquí enlaces a otros videos de cómo construir estas gráficas en MATLAB.